No hace falta ser especialmente perspicaz para llegar a la conclusión de que tus padres tienen un rol fundamental en tu crianza y desarrollo. Durante el reciente par de años, me es cada vez más frecuente encontrar en consulta con pacientes y en redes sociales la presencia de un término que se utiliza con considerable naturalidad. Este término es apego. Pero no cualquier clase de apego, sino uno cargado con una etiqueta adicional: apego ansioso, apego evitativo y apego desorganizado. Si no te suena de nada esta terminología, quizás sea lo mejor para ti. Pero para poner contexto, y ya que estás en este video, vamos a aprender un poco acerca de lo anterior. Estos términos hacen referencia a lo contenido en la llamada teoría del apego. La teoría del apego parece ser ahora un marco de referencia a través del cual mujeres y hombres millennials mencionan a su terapeuta, conocidos y pareja como parte de su descripción personal de vida, cual si me estuvieran hablando de un tipo de sangre. Para ser sincero, desconozco el motivo por el cual esta teoría parece tener un segundo aire en el interés de las personas, pero me atrevería a culpar a las tendencias de desinformación sobre temas de psicología que rondan en redes como TikTok y el par de años sabáticos que nos dio la pandemia a la fuerza, llevando a las personas a que tuvieran tiempo libre para plantearse su vida emocional. Es hora de un poco de teoría. La teoría del apego fue formulada por primera vez por el psicoanalista británico John Bowlby en 1958. Como han señalado múltiples críticos, la teoría no es tanto un sistema único, sino un conjunto de categorías construidas a partir de su trabajo original. Bowlby estaba interesado en cómo la relación de un bebé con su madre determinaba su posterior aproximación al mundo, planteando disfunciones respecto a un apego deficiente con sus madres durante la infancia. Bowlby se influyó por el trabajo de Konrad Lorenz sobre las crías de ganso, en el que se apegaban a lo primero que veían en lugar de a su propia madre. Tras observar que las investigaciones con animales atribuían la mayor parte de la angustia a la ausencia de la madre durante el primer año de vida, la teoría se aplicó más tarde a los humanos, con la hipótesis de que si un bebé logra establecer vínculos con sus cuidadores principales, podrá tener relaciones en gran medida seguras y emocionalmente estables a lo largo de su vida, y, por extensión, una salud mental y emocional superior. De esta manera, Bowlby, en colaboración con la psicóloga estadounidense-canadiense Mary Ainsworth, observó docenas de parejas de madres e hijos y elaboró los 3 tipos principales de apego: apego ansioso, apego evitativo y apego seguro. Sus seguidores siguieron añadiendo categorías posteriormente, como el ya mencionado al inicio, apego desorganizado, y cada generación posterior de psicólogos de la teoría del apego fue añadiendo nuevas categorías híbridas. La primera vez que se utilizó la teoría del apego para explicar las relaciones románticas fue en 1987, en un artículo de los psicólogos de la Universidad de Denver, Cindy Hassan y Philip Sharer. Su giro hacia el romance formaba parte de un intento de los teóricos para ampliar el sistema e intentar explicar condiciones sociales tenuemente plausibles, como el empleo y el encarcelamiento. Pero mientras que culpar de los grandes problemas sociales a las interacciones madre-hijo resultaba dudoso, salvo para los creyentes más entusiastas, claro, la teoría del apego de temática romántica parecía más vendible. De esta manera, a principios de la década del 2000, varios investigadores señalaron que el campo resucitado debería llamarse teoría moderna del apego o teoría contemporánea del apego, para reflejar la derivación del trabajo original de Bowlby hacia las relaciones íntimas. Pero, ¿en verdad se tardó tanto para cuestionar la teoría del apego? ¿Por qué los psicólogos no son hoy más críticos con ella? Bueno, no es tanto así. La verdad es que desde los años 80, este castillo empezó a desmoronarse por varias razones. En primer lugar, algunos científicos descubrieron que el temperamento del niño es un factor determinante en su comportamiento en situaciones controladas dentro de los experimentos que utilizó Ainsworth, para más referencias en lo que ella denominó situación extraña. En segundo lugar, los científicos descubrieron que los niños que crecían con un apego seguro en su primer año
no crecían protegidos de la ansiedad y la depresión, así que esa evidencia hizo que la gente se cuestionara si el apego seguro en este primer año predecía algo en realidad. Sobra decir que varios estudios han descubierto que el estilo de apego de un individuo con su pareja romántica no es congruente con su estilo de apego con sus padres. La teoría del apego parece haber postulado que el apego es una especie de mapa mental relacional monolítico que se aplica globalmente, pero investigaciones recientes demuestran que los individuos pueden estar apegados de distintas maneras a distintas personas. De hecho, un niño puede tener un apego seguro con su madre, pero un apego evitativo con su padre, un apego ansioso con su tía, y así sucesivamente. La idea de que todas las relaciones pueden explicarse a través de un conjunto de categorías de apego ampliadas y compuestas empezó claramente a levantar ampollas en la comunidad investigadora. Dicho de un modo más sencillo, el problema es que las categorías de la teoría del apego se derivaron de la observación de parejas madre-hijo considerablemente escasas, e incluían una mezcla de sesgos de confirmación personales y culturales de su autor, incluida su propia infancia, en la que estuvo desconectado de su madre pero muy unido a su institutriz, que renunció cuando él solo tenía 4 años. Además, como quizás ya sabrán, siempre me resulta importante dar un vistazo histórico a los acontecimientos para entender el contexto de los mismos. En este sentido, a pesar de sus suposiciones superficiales, la teoría arraigó en una América posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bowlby y Ainsworth introdujeron la idea del apego en un momento justo después de la Segunda Guerra, durante la década de 1950, cuando Estados Unidos es la potencia moral del mundo y todo está en paz. No hay pandillas en las grandes ciudades, ni crisis de opioides, ni cambio climático, y el desempleo es bajo. Y durante esta época, la pregunta de por qué algunos niños tienen éxito en la vida y otros no, interesaba a la mayoría de los estadounidenses. La respuesta favorita fue que lo que importa es lo que hace la madre en los primeros años de vida. Las ideas de Bowlby fueron muy populares en Estados Unidos, pero no en otros lugares del mundo, y esto fue porque les decía lo que querían creer. Si una madre es cariñosa, afectuosa y constante durante los 2 primeros años de vida, el niño estará protegido como si de una vacuna se tratara, de cosas como la ansiedad y la depresión durante el resto de su vida. La teoría del apego es atractiva porque los estadounidenses quieren creer 2 cosas: que lo que ocurre en los primeros años es fundamental y que el amor de una madre tiene un poder especial, más que el amor de un padre. Esa creencia sigue siendo muy poderosa en la actualidad, incluso con la igualdad de género, sigue estando muy presente en la sociedad. No obstante, lo dicho no ha impedido que los aficionados de la teoría del apego utilicen estas categorías como un hacha de filo romo para golpear con fuerza los misterios centrales de las relaciones entre los seres humanos. Los problemas amorosos son una parte tan universal de la experiencia humana que han ocupado la mayor parte de la expresión artística de los últimos siglos. Teniendo esto presente, la teoría del apego parece echar su mirada frenológica sobre la vasta extensión de la historia humana y concluye que todo mal romance está causado por uno de los 2 tipos de apego, el ansioso y el evitativo. Analicemos un poco la teoría. Según lo planteado en la teoría del apego, los evitativos fueron desatendidos por sus padres, lo que les hizo llegar a la conclusión de que pueden satisfacer sus propias necesidades emocionales mejor que nadie, y tienden a sentirse sofocados por los intentos de conexión con los demás. Por otro lado, los ansiosos recibían mensajes contradictorios de sus cuidadores, que a veces respondían positivamente y a veces los alejaban, lo que les hacía temer que cualquier relación satisfactoria se evaporara. Tienden a obsesionarse con una relación, convencidos de que cualquier breve pausa en la conexión anunciará la catástrofe. Si esto suena sombrío, el pronóstico es peor. Los ansiosos y los evitativos están destinados a atraerse mutuamente, cada uno reforzando los peores instintos de los otros sobre las relaciones humanas. Los ansiosos siempre están provocando a los evitativos con sus demandas de atención, y los evitativos están perpetuamente seduciendo a los ansiosos con una falta de disponibilidad que solo confirma la creencia central de los ansiosos de que cualquiera que merezca ser amado los encontraría vagamente molestos.
Pero claro, no todo es patológico en esta vida. Como ya mencionamos, también existe en la categoría los apegados seguros, niños cuyos padres les dieron amor y atención constantemente. Si nos atenemos a la teoría del apego, aquellos con apego seguro apenas estarán afectados por sus padres. Cuando se trata de alguien con apego seguro, no puedo evitar hacerme la misma pregunta que me hago en cada campaña política cuando todos afirman ser personas honestas. ¿Alguien ha conocido a un político honesto alguna vez? ¿En dónde están? Es probable que los entusiastas de la teoría del apego consideren que la exposición anterior es reduccionista y excesivamente simplista, a lo que yo respondería: ¿escuchas a las personas allá afuera? ¿Pones atención a tus pacientes? Si los comentarios en los videos de TikTok sobre la teoría del apego y los hashtags en Instagram sirven de guía, la mayoría de los aficionados a la teoría del apego son personas ansiosas, autodiagnosticadas generalmente, que descubrieron la teoría del apego en primer lugar porque estaban buscando una respuesta en internet, para explicarse por qué su pareja no les contestaba los mensajes de texto. Presumiblemente, los evasivos están demasiado ocupados haciendo lo que sea que hacen en lugar de dedicar tiempo a aprender sobre su disfunción. Tampoco sorprende que los ansiosos sean los más fervientes defensores de la teoría del apego. Después de todo, ¿qué puede ser más atractivo que una teoría que afirma que la persona que te deja de leer sufre una herida psíquica indeleble en el núcleo de su capacidad para relacionarse con el mundo? Adivina quién es el enfermo ahora. Alardean los ansiosos, blandiendo una captura de pantalla de una infografía de Instagram. Todo esto plantea una pregunta evidente. Si la teoría del apego fuera falsa, ¿cómo lo sabríamos? No es solo el hecho de que la mayor parte de la comunidad de conocimiento de la teoría del apego sean autodidactas que refuerzan fervientemente los análisis de los demás, lo que ya de por sí debería hacer saltar las alarmas. Personas desesperadas por encontrar explicaciones a sus problemas románticos se autoidentifican como ansiosas y ponen la etiqueta de evitativos a sus parejas que parecen no estar tan interesados en ellos. La energía mental que requiere esta maniobra a menudo implica que la persona no se ha tomado el tiempo necesario para siquiera considerar preguntar a su pareja el porqué de sus actitudes en primer lugar. Después de todo, deben estar ansiosos si pasan tanto tiempo pensando en ello. Así de fácil es creerse su propio juego. Y de acuerdo, no seamos tan duros. En términos de reducir la disonancia cognitiva, caer en tu propia estafa puede ser menos espeluznante que mirar de frente aquella despiadada figura que representa la lógica de que quizás yo tengo algo que ver con toda la situación. Claramente, es mucho más cómodo pensar que mi pareja y todos los demás están mal menos yo. A mi forma de verlo, este nuevo boom de la interpretación distorsionada que se le ha dado a la teoría del apego puede ser ni más ni menos que la idea de que los ansiosos se están engañando a sí mismos para erosionar su propia posición negociadora en una nueva relación. La autovalidación respecto a las creencias personales puede fingirse tan fácilmente como cualquier otra cosa en una economía en la que el valor social guarda una relación cada vez más tenue con la realidad. Lo que se desprende de todo esto es que la teoría del apego es una forma de describir los juegos que la gente juega entre sí para conseguir lo que quiere, y ni siquiera es especialmente apta para explicar la dinámica que pretende describir en sus propios términos. Al fin y al cabo, ¿no son los ansiosos los verdaderos evitadores, ya que siguen eligiendo objetos amorosos que seguramente les rechazarán? ¿No indicaría esto que el verdadero evitador no es el enamorado indiferente, sino el ansioso, que no solo quiere intimidad, sino tiene que localizar externamente la causa de esta falta? Y si los ansiosos están consiguiendo de hecho lo que quieren, culpar a otra persona de su miedo a ser vistos, o tal vez dedicarse al extraño, pero existencialmente noble pasatiempo de estar enamorados y ser correspondido. ¿Es entonces la teoría del apego un completo desperdicio al cual no prestar atención? Bueno, tampoco diría necesariamente eso. La verdad es que en práctica clínica y en un nivel muy básico, suele ser útil para que los pacientes comprendan temas y dinámicas comunes en su historia de relaciones. Pero la verdad es que eso no requiere una inversión profunda en temas de apego en todos los casos.
La ciencia que subyace a la teoría del apego infantil, de 60 años de antigüedad, se está desvaneciendo y está siendo descartada por un número cada vez mayor de investigadores y clínicos de la psicología. De modo que quizás consideres que dejes de describirte a ti mismo tan a la ligera con esta clase de etiquetas. Por último, aclaremos algo. Sí, lo que te ocurre en el primer o segundo año de vida claro que tiene un efecto, pero es solamente una parte. Por supuesto, el abuso y la negligencia durante la primera infancia son obviamente malos para los niños, pero están asociados a otros factores, como por ejemplo su ambiente de desarrollo. No podemos limitarnos a culpar a los malos tratos con la forma en cómo te relacionas con las personas. La teoría del apego, tal y como la planteó Bowlby, no es correcta. Digámoslo de otro modo. Lo que te ocurre en el primer o segundo año de vida tiene un efecto, pero en este sentido es minúsculo. Pensemos en un niño de 1 año que ha tenido un apego seguro. Repentinamente, sus padres mueren en un accidente y el niño es adoptado por un padre adoptivo cruel. Ese niño claramente va a tener problemas. Su apego seguro es inútil ante esta situación. Si lo piensas, es absurdo que después del primer año puedas predecir con seguridad cómo será una persona dentro de 20 años. Es una idea ridícula. Pero por supuesto, a los torturados por la incertidumbre, cualquier explicación por sencilla que sea les sirve de bálsamo. Vista así, ciertamente la teoría del apego ofrece los consuelos del heurístico. Lo mismo puede decirse de casi cualquier otra gran teoría del todo, que explique lo incognoscible, utilizando unos pocos conceptos toscos. Utilizar etiquetas sobredimensionadas para explicar por qué alguien no te da lo que necesitas puede anestesiarte temporalmente, pero también te despoja al dolor inevitable de la riqueza que hace que merezca la pena vivenciar una experiencia de amor romántico, con todo lo que mostrarse vulnerable implica.